Capítulo 4. Sombras en las estrellas. El descubrimiento de los mapas estelares de los Sarion no solo emocionó a la tripulación de la USS Horizon, sino que también generó una sensación de inquietud. Muchos de los sectores mapeados estaban marcados con símbolos desconocidos y advertencias que no podían ser descifradas de inmediato. Capitán, los datos están protegidos por capas de encriptación de una complejidad que nunca antes había visto, informó Kazue Kuriyama, la oficial científica en jefe. Estamos logrando avances, pero podría llevar semanas desentrañar completamente sus secretos. Priorice las regiones marcadas como peligrosas, ordenó Tibel. Si existe alguna amenaza inminente, necesitamos prepararnos. Mientras Kazue trabajaba con el equipo científico, Tibel convocó a una reunión en la sala de conferencias. Los ecos del pasado. Los datos de los Sarion son impresionantes, comenzó Tibel, proyectando los mapas en la pantalla central. Pero estas marcas de advertencia sugieren que su civilización enfrentó algo más allá de lo que podemos imaginar. Su caída no fue un accidente. ¿Alguna hipótesis sobre qué podría haberlos destruido?, preguntó Malek, cruzado de brazos. No aún, respondió Kazue. Sin embargo, hay referencias constantes a una entidad denominada como la vorágine. La vorágine, repitió Linara, inquieta. ¿Podría tratarse de una forma de vida, un fenómeno natural o algo más? Todavía no lo sabemos, admitió Kazue, pero lo que sí sabemos es que varias de estas advertencias coinciden con sectores de la galaxia cercanos al espacio de la Federación. Eso cambia las cosas, dijo Malek. Si este algo está cerca, no podemos ignorarlo. Tibel asintió. Nuestra misión es explorar, pero también proteger. Preparen la nave para viajar al sistema más cercano, marcado con una advertencia. Descubriremos qué amenaza enfrentaron los Sarion y si sigue activa. El primer sector. La USS Horizon puso rumbo al sistema Baryon Theta, una de las ubicaciones más prominentes en el mapa. El sistema estaba rodeado por una anomalía subespacial que los sensores apenas podían penetrar. Llegaremos al sistema en 2 horas, capitán, informó el teniente Rachel Lynch desde el timón. Reduzca velocidad al aproximarse. No quiero arriesgarme a reactivar nada, respondió Tibel. Cuando la nave salió de Warp, se encontraron con un espectáculo desolador. Un sistema estelar vacío, con planetas desgastados y sin vida, orbitando un sol que parecía apagarse lentamente. Escaneos completos, ordenó Tibel. Capitán, dijo Kazue tras unos momentos. Estoy detectando restos de tecnología avanzada en el tercer planeta. Parece ser una antigua estación orbital, pero está parcialmente destruida. Prepare un equipo de exploración, dijo Tibel, levantándose de su silla. Descubrimientos y advertencias. Tibel, Malek, Linara y Salok lideraron el equipo que abordó la estación. El interior era un laberinto de corredores oscuros, con restos de maquinaria que aún chisporroteaban débilmente. Esto parece más reciente de lo que esperaba, comentó Talok examinando un panel. Kazue, desde la Horizon, transmitió por el comunicador. Estoy detectando fluctuaciones de energía en la estación. Parece que algo sigue activo. Al avanzar, el equipo encontró un núcleo central parcialmente intacto, lleno de símbolos similares a los del mapa Sarion. Linara comenzó a descifrar los patrones. Esto parece ser una advertencia, dijo Linara, su voz temblorosa. Algo llamado el Devorador de Estrellas, una entidad que consume sistemas completos. ¿Es una leyenda o algo real?, preguntó Malek, apuntando su arma al entorno oscuro. Antes de que alguien pudiera responder, la estación comenzó a temblar. Un zumbido profundo resonó mientras una figura luminosa emergía del núcleo. Un holograma de un Sarion. Ustedes no deberían estar aquí, dijo el holograma, su voz impregnada de desesperación. Han despertado su atención. Corran mientras puedan. ¿Qué hemos despertado?, preguntó Tibel. La figura no respondió. La estación comenzó a colapsar, con fragmentos cayendo alrededor del equipo. ¡Regresen al transbordador!, gritó Malek. El regreso y la revelación. La Horizon logró evacuar al equipo justo antes de que la estación se desintegrara en una explosión de energía subespacial. En la sala de reuniones, Tibel escuchó el informe de Kazue. El análisis de los restos confirma la existencia de un arma biotecnológica creada por los Sarion para contener esta entidad, pero fallaron. Si este devorador de estrellas sigue activo, podría representar una amenaza para toda la galaxia. Entonces no tenemos opción, dijo Tibel mirando el mapa. Debemos seguir explorando estos sectores y reunir toda la información posible. La vorágine no debe ser subestimada. Mientras la nave ponía rumbo al próximo destino, un zumbido bajo resonó a través del casco, como un eco distante. Malek frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Tibel miró hacia la ventana estelar, sus ojos fijos en la oscuridad. No estamos solos. ¿Qué es el Devorador de Estrellas? ¿Podrá la USS Horizon evitar que esta amenaza alcance la Federación?